Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestro segmento de las entrevistas semanales, prometidas como siempre. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida y agradecer por su tiempo a Sabrina Agostinsich. Ella es una mujer con una discapacidad motriz, es licenciada en Trabajo Social y nos va a estar contando específicamente sobre su lucha para lograr la maternidad, un tema que muy pocas veces lo hablamos y nos parece que es absolutamente relevante, teniendo en cuenta que afortunadamente y hace poco tiempo se pudo modificar la legislación en este sentido. Así es que, ¿qué tal? Bienvenida, Sabrina. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Mariana? Muy bien. Bueno, Sabri, contanos un poco cuál es tu discapacidad, cómo comenzaste esta lucha, cuál fue tu historia de vida en este sentido. Bueno, mi discapacidad es de nacimiento. Yo cuando nací tuve una convulsión perinatal, nací de 8 meses. Eh, a ver, todo venía bien hasta que, bueno, a mi mamá se le adelantó el parto y obviamente estamos hablando de hace muchos años atrás, donde no había las tecnologías y las ecografías como hay actualmente. Y bueno, a mi mamá le dieron el peor de los pronósticos, en realidad, como que esa convulsión pudiese haber afectado el habla, la vista. Afortunadamente, con el tiempo, fueron descubriendo que solamente fue una discapacidad motriz que me dificulta caminar. O sea, no tengo equilibrio, pero después todo el resto de las funciones las hago normalmente como si no tuviera discapacidad. Y bueno, la lucha empieza desde, creo yo, del jardín de infantes, cuando mi mamá, como toda madre, me va a inscribir a un jardín de infantes. Y le dicen, no, señora, su hija en este jardín no puede venir por la discapacidad que tiene. Mi mamá mostraba todos los estudios que estaban cognitivamente bien, con un coeficiente intelectual normal para la edad que yo tenía, pero bueno, en esa época tampoco era el tema, o sea, no existía la inclusión en los colegios como es actual. Y bueno, terminé yendo a un colegio de Buenos Aires, porque soy oriunda de Buenos Aires, que se llama, el instituto se llama Axerville. Sinceramente no sé si aún sigue existiendo. Era un instituto de rehabilitación y después daban la escolaridad a los chicos con distintas discapacidades. Hasta que pasado una determinada cantidad de años, cuando yo estaba en quinto grado, usando, digamos, lo que usaban en el ciclo lectivo de las escuelas que antes se llamaban comunes, la maestra se empezó a dar cuenta que no podía, o sea, que yo ya no podía estar ahí. Entonces había que hacer algo. Y bueno, una trabajadora social, gracias a ella, creo yo también que elegí mi carrera, eh, empezó a insistir con el tema, empezó a insistir con esto de que se le llaman trayectorias diferenciadas. Eh, yo iba 1 hora y media por día a un colegio que estaba en la vuelta de ese instituto, eh, obviamente con un acompañamiento de una docente, para que yo no me sintiera así como sapo de otro pozo, hasta que se empezaron a dar cuenta que yo ya lo podía hacer sola, podía estar las 4 horas reloj que todo niño está en una escuela. Bueno, y me pasaron a una escuela
común, como le llaman. Hice quinto, o sea, me escribieron un año más abajo por las dudas de que no me adaptara al ritmo de los chicos, decían ellos, a copiar, a hacer cosas que por ahí en la escuela donde yo iba eran más lentas, digamos. Bueno, la cuestión de todo esto, que en sexto grado la llaman a mi mamá y le dicen, señora, su hija es promedio para bandera. Mi mamá no sabía por dónde salir porque no entendía nada. Y bueno, esa lucha para mi mamá fue muy grande porque no me la dieron a la bandera porque yo era discapacitada y no la podía trasladar. Entonces, bueno, me dijeron que no, que iba a ser escolta. A ver, para lo que yo había llegado, era muchísimo. Mi mamá en ese momento no supo cómo seguir insistiendo hasta que después, bueno, con el tiempo le dijeron, mira, vos tendrías que haber hecho reclamos porque, bueno, es injusto, porque tu hija estaba para ser abanderada y no lo pudo ser. Y bueno, y después, bueno, me mudé a Mendoza, donde vivo hace 26 años, donde hice toda la escuela secundaria, en una escuela comercial, completamente normal, como cualquier adolescente, con compañeros que me apoyaron muchísimo, que nunca, o sea, nunca vieron mi discapacidad, sinceramente. Y ni los profesores, eso tengo que decirlo muy claro, que cómo cambia, o sea, cómo fueron cambiando ya desde un primario a un secundario, que uno decía, bueno, a ver, me van a discriminar, me van a... No, yo salía con ellos de la misma forma que salían con todos sus compañeros, o sea, siempre fue, todavía siguen siendo mis amigos, mis amigas, ya casados, con hijos cada uno. Bueno, y después primero hice el pre de abogacía acá en la Universidad Nacional de Cuyo. No me fue muy bien, pero no quise, o sea, no quise volver a intentarlo porque descubrí que mi carrera no era esa, quizás, porque por ahí en esto de cuando empecé a observar lo que había pasado con mi historia de vida, dije, no, hay alguien que me marcó bastante y que me ayudó a llegar donde estoy, que fue esta trabajadora social. Entonces, me anoté en la Universidad Nacional de Cuyo también, pero en la Facultad de Ciencias Políticas, también donde jamás recibí una discriminación, eso lo tengo que decir, porque si bien, a ver, había barreras arquitectónicas, porque las había, ahora ya estamos un poco más avanzados, hay rampas, hay un montón de cosas que han avanzado. Yo estoy hablando de casi hace 20 años de haber empezado la carrera. Entonces eso me ayudó muchísimo también por parte de compañeros, profesores. Jamás o sea, siempre me ayudaron por ahí en lo que me ayudaba más por la distancia que había entre donde yo vivo y donde queda la universidad, el predio de la universidad, que en otras situaciones que uno dice, bueno, me van a tratar diferente. No, siempre me trataron como una alumna más, con todo el apoyo que tenían todo el resto de los alumnos de la carrera. Y bueno, pasaron los años y bueno, tuve que abandonar unos años la carrera por cuestiones a veces económicas, después bueno, porque me casé y tuve un problemita de salud, y llegó lo que
esto que desencadena también mi tema de tesis, que es el formar una familia. O sea, yo me pongo de novio, a ver, acá empezó el problema cuando me pongo de novio para el resto de la gente. Y sobre todo para que voy mi esposo preguntándole cómo se ponía de novio conmigo. O sea, la pregunta era para él, no para mí, sino ¿por qué te pones de novio con ella? Entonces, bueno, yo siempre decía que la respuesta la tiene que dar él. Cuando Porque yo decís, no... Sabrina, cuando hablas de esto, vos te referís a que las preguntas venían de su entorno, digamos, amistoso, familiar, ¿desde qué lugar? Sí, sí, desde la familia, a ver, la familia como que cuestionaba si íbamos a tener muchos años para estar juntos, si yo no iba a ser una carga, usaban esa palabra, si yo no iba a ser una carga el día de mañana para él, porque bueno, él era una persona joven, a ver, los dos éramos jóvenes, y, pero no, los dos, él decidió, él me conocía hace muchísimos años más anteriores, que éramos amigos, y bueno, y después de un tiempo largo nació el amor. Y bueno, nos casamos, que yo siempre cuento que cuando fuimos a pedir el turno para el registro civil, la llamaron a mi mamá para preguntarle si yo estaba en condiciones psicológicas de casarme por la discapacidad que tenía, por el diagnóstico que tenía en el certificado de discapacidad, que hice de discapacidad, hice encefalopatía perinatal. Entonces eso hace como que hubiese habido una falla en la electricidad del cerebro, como me explican siempre. Entonces, bueno, dicen, ay no, esta chica tiene un problema cerebral, entonces no puede tomar decisiones legales. Y bueno, mi mamá por supuesto que dijo que absolutamente yo estaba en mis cabales, que era una persona mayor de edad y que podía decidir lo que quisiera porque era mi vida. Eso también tengo que aclararlo, que mi familia me ha criado siempre muy independiente, en el sentido de que siempre me decían que tenía que aprender a hacer las cosas sola, por lo menos a saber pedir ayuda, porque yo era una persona, para ellos soy, o sea, para eso no hay discapacidad. Eh, entonces, bueno, me, me casé, pasaron muchos años, eh, mi hijo no llegaba, hicimos todos los estudios, toda clase de cosas, los dos, y bueno, llegó después de 10 años de casado, y claro, ahí empiezan otras preguntas. Era, ¿pero a usted le parece? Por dos razones, no solo por la discapacidad, sino por la edad, que siempre pasa esto con las mujeres. Cuando pasamos los 30 o 35, era ¿cómo vas a quedar embarazada a esta edad? ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Yo, desde que me enteré que estaba embarazada, que fui al médico, tuve todos los controles habidos y por haber, los que podían estar al alcance del hospital público, porque mi embarazo fue controlado completamente por un hospital público, de acá de San Martín, Mendoza, donde yo vivo, al cual, por supuesto, no le reclamo nada porque hizo todo lo humanamente posible, pero ahí aprendí descubrí, mejor dicho, no aprendí, descubrí el desconocimiento que había sobre cómo es el trato de las diferentes discapacidades. Entonces ahí se me prendió esta lamparita de cuando dicen las ideas de las tesis. Decir, bueno, a ver, ¿por qué la mujer discapacitada está tan invisibilizada? O sea, no,
Es como que, a ver, cuando yo llegaba al hospital, iba a pedir el turno, me decían, ah, ¿para qué quiere? ¿Para el traumatólogo? No, para los tetras. ¿Para qué? Y porque estoy embarazada. ¿Pero cómo? O sea, eran esas preguntas, ¿cómo? ¿Por qué? Eh, pero, y después, a ver, ¿cómo había sido, si no había sido por una violación, por algo parecido? No, o sea, estábamos casadas, además, teníamos que llevar nuestra libreta de casamiento para demostrar que estábamos casados. Entonces, bueno, todo eso me hizo pensar esto de cómo se desconoce, porque por ahí después cuando uno le explicaba la situación, entendían que, a ver, era una discapacidad motriz, que yo podía entender lo que me estaban preguntando y podía responderlo. Entonces, y si no, me acuerdo una anécdota que así creo que no, mi hijo no nació ese día porque, no sé, porque no tenía que nacer. Voy al hospital y me dice la doctora, mira, yo por las dudas te voy a revisar, ¿viste? Porque te veo un poquito colorada y qué sé yo. Bueno, le digo. Y ya me faltaban 20 días para que naciera. Me habían programado la cesárea, pero el médico me había dicho, si nace por parto normal está todo bien. Y entonces me dice, no, ya nace este bebé. Yo me quedé congelada, madre primeriza. Entonces, bueno, me llevan a la sala de puerperio y yo me acuerdo patente que las doctoras empezaron, ¿qué hacemos con esta chica del apellido raro? Porque vieron que mi apellido no es muy común, entonces les costaba pronunciarlo. Y decían, ¿qué hacemos? Y me decían, ¿y cómo te subimos a la camilla? Y le digo, yo no sé si yo soy la paciente, ustedes son los médicos, o sea, como que yo estaba más desconcertada que ellas, obviamente, porque no era mi terreno. Y me acuerdo que viene un médico y me apoya su mano en mi pierna derecha. Y dice, esta chica tiene una parálisis, no debe sentir nada de las piernas para abajo, de la cadera para abajo. Entonces yo le decía, sí siento, doctor, le decía, usted me está tocando con su mano mi pierna derecha. Claro, porque la enfermera le decía, sí siente, porque nosotros le hemos estado preguntando y ella siente el dolor, siente, o sea, no es que no es que tenga una parálisis que no siento en ninguna parte de mi cuerpo, sino que simplemente no puedo caminar como por ahí lo hace cualquier otra persona, que sin el apoyo auxiliar de un bastón, de un andador, en este caso era en silla de ruedas para prevenir las caídas y cualquier cosa que puede pasarle a una mujer embarazada. Así que esa fue una anécdota que ahí más me dije, ay, ¿qué hago acá? Y tuvieron que llamarlo a mi marido para que me ayudara a bajar de las camillas, porque no se animaban a bajarme. Entonces, mi marido completamente sabe manejarse conmigo perfectamente, entonces cuando nació Fabricio, así se llama mi hijo, yo estaba feliz porque mi marido tenía que estar casi todo el tiempo que yo estuve internada conmigo ahí, porque era, bueno, así mejor papá, porque usted la sabe manejar, usted la sabe bajar de la cama. Encima la cama de los hospitales son muy altas, y con una cesárea de por medio más alta parece. Y entonces, bueno, básicamente por eso empezó mi lucha, o sea, y de querer conocer por qué esta invisibilización de la mujer con discapacidad y que el hecho de que no pueda, que se crea que no puede formar una familia en forma como la quiera formar, así sea adoptando hijos, que eso también es bastante complicado para las personas con discapacidad.
el tema, ya de por sí el tema de la adopción es bastante complicado, pero con una persona con discapacidad de por medio es aún más complicado, porque nosotros lo habíamos averiguado, y bueno, también nos dijeron, bueno, entre una pareja donde no haya una persona con discapacidad y usted donde sí hay una persona con discapacidad, y van a priorizar a la pareja que no haya una persona con discapacidad, por el tema de los cuidados y el tema de... Sabrina, te hago una pregunta. ¿Qué edad tiene tu niño? Mi hijo dentro de 10 días cumple 5 años. Qué vergüenza. Qué vergüenza Mendoza me da. Me da vergüenza porque no hace tanto tiempo, eh, ya hace 5 años, estaban las camillas accesibles en todos los sanatorios. La invisibilización, ¿no? Porque, digamos, si vos me hablás de 20 años para acá, yo te lo puedo justificar, porque tengo una hija de 23 años con discapacidad y hace 23 años, obviamente, no había nada en aquel momento. Sin embargo, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad data del año 2006 y se hizo ley en nuestra Carta Magna en el año 2008, con lo cual hace mucho más de 5 años. Sí. Me parece que en este caso sí le cabe la responsabilidad al Estado, en este caso el Estado de Mendoza, por la terrible ignorancia, el desconocimiento, el desdén, porque eso quiere decir no querer saber, no querer aprender, porque evidentemente es vox populi, lo de la convención se publicó en cuanto diario había, con lo cual la verdad es que me da, no sé, me da cierto resquemor, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día en la provincia de Mendoza ha avanzado mucho. De hecho, tienen el defensor de la discapacidad, por ejemplo, esa figura jurídica interesante. En la facultad, en la Universidad Nacional de Cuyo, tienen unos programas fantásticos relacionados a la accesibilidad y a la cursada de personas con diferentes tipos de discapacidad. ¿Sí? Por eso me llama mucho la atención, pero también me da mucha bronca, porque no hace tanto tiempo, ya te digo, hace 5 años. Bueno, por eso fue que a mi profesora mi directora de tesis le llamó tanto también la atención cuando yo le comentaba mi experiencia, o sea, que yo siempre digo algo que me parece también muy, a mí me causa mucho vergüenza también, porque muchas veces, después que uno dice, cuando le hacen todas las preguntas de rigor, cuando uno va a ser internado, o cuando uno ingresa al hospital, que le preguntan, bueno, nombre, apellido, nivel educativo. Cuando uno dice nivel educativo, como que cambia un poco la postura de suena mal lo que voy a decir, pero el trato para con la persona. Porque a veces, no solo a veces, no solo conmigo, creo que podríamos decir que en general, que no debería ser así, no tiene que ser así porque ante todo somos personas. Yo creo que la gente ve todavía, aún hay, cada vez son menos, pero gracias, afortunadamente, pero todavía ve primero la discapacidad y después la persona. Sí, pero a mí me parece, vos seguramente vas a coincidir conmigo, Sabrina. Ahora Eli, termino yo y te va a hacer una pregunta a Eli, que está con... me parece que esto tiene que ver con un tema cultural también. ¿Por qué? Porque la realidad es que todos sabemos que en las provincias es más difícil todo, ¿no? Y que por ahí, entre otras concepciones, tienen una perspectiva muy machista,
Y en particular la provincia de Mendoza tiene una perspectiva muy católica, apostólica y romana, y estas cuestiones me parece que tienen que ver con lo cultural desde el prejuicio, ¿no? Esto de, por ejemplo, que vos contabas, el episodio de la bandera, el episodio de que cuando te pusiste de novia, hasta la misma familia de tu esposo cuestionaba esta relación. Me parece que eso también tiene que ver con una cuestión cultural. En este sentido, debo decir que me parece que no es lo mismo Salta que Mendoza que Buenos Aires, ¿entendés? Porque hay otra Sí. concepción, hay otra Aclaro cuestión. que, aclaro que lo de la bandera fue aún en Buenos Aires, Ah, en la primaria de Buenos Aires. bueno, Todavía no estaba, acá hice la secundaria y la universidad. bueno. Pero eso puede, me parece que tiene que ver un Pero poco hace con... muchos años atrás, o sea, Claro, estoy hablando del año 93, más o claro, menos, donde por eso todavía digo, era... a mí me parece que tiene que ver con una cuestión cultural, porque la verdad es que no sé, pero se me hace difícil creer, ponerle que hoy en día, hablo de hoy, vos hace años que te pusiste en pareja, pero gracias a Dios hemos avanzado tanto que no creo que hoy en día, de darse esta situación, se cuestione tanto, menos desde el lugar familiar, ¿no? Porque bueno, hemos crecido, hemos aprendido un poco, y bueno, me parece eso, pero sí me parece que tiene que ver mucho con esta cuestión cultural y de la invisibilización de la que hablabas. Esto de que cuando vos vas a un médico, porque me pasa con mi hija, que vas al médico, esto, lo otro, sí, ¿qué le pasa? No, preguntale a ella qué le pasa, que la paciente, no yo. O Bueno, sea, ¿me eso entendés? aún No me, existen, eso no aún me pasa, existen, no eso se aún me ve, pasa, viste, la verdad que es vergonzoso. Sí, Eli, preguntá eso porque aún me yo pasa. me embalo, Eli, y no paro. Preguntá lo que querías preguntar. Hola, sí, ¿qué tal? Hola, Eli. Escuchaba justamente lo que decía la compañera, acá de este lado te está hablando otra trabajadora social también y otra mamá de una persona con discapacidad también. Y estaba escuchando atentamente porque esta invisibilización de la persona con discapacidad y la falta de respeto hacia la decisión de las personas con discapacidad en este caso, no dejo de sorprenderme porque, no sé, como que cada uno de las cosas que ella va contando y cada uno de la barrera que tanto hablamos de discapacidad itinerante nosotras, cómo ella va salteando esa barrera y esto, la falta de respeto hacia esa persona con discapacidad, como decía la compañera, que siempre se parte de la discapacidad de la persona y nunca del sujeto de derecho que está del otro lado y respetarla en su decisión, en su concepción. O sea, eso es un poco lo que estaba reflexionando mientras estaba escuchando y no hace, son 5 años, o sea, 5 años es ayer, cuando hace 13 años que se aprobó la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad. Entonces es como que, no sé si en Mendoza solamente, todavía en Buenos Aires y en todo el país y en todos lugares hay personas que todavía cuestiona la decisión de una persona con discapacidad y esto que le pregunta por ahí a la persona que está acompañando, dice, ¿qué le pasa? Como dice la compañera Mariana, o cómo vamos a hacer o cómo van a hacer, o sea, preguntarle a la persona, o sea, tiene una discapacidad y la persona es un sujeto de derecho que tiene que ser escuchado, oído. Entonces, bueno, eso es un poco después a la compañera que está trabajando sobre la madre con discapacidad, lo ve ella en este momento histórico, si todavía sigue habiendo barreras para la persona que quiera tener hijos o hijos, desde la justicia, ¿no? Que le pone la barrera muchas veces más que barrera un muro, como siempre digo yo, siempre en todas las entrevistas,
¿Cómo la ves ella? Si esto se va superando, si se va como que ampliando un poco más la mirada hacia la persona con discapacidad, o seguimos estando en este veremos y dando prioridad a la persona que no tiene discapacidad. Y mira, yo creo que si bien falta muchísimo, falta mucho, que la gente, o sea, que la gente con discapacidad aprenda a defender su derecho, porque a veces eso es lo que también viene como enseñado, decir, bueno, a ver, ustedes se tienen que quedar callados. No, o sea, creo que parte de mi tesis o de todo lo que yo hago para prepararme es para que si alguna vez alguien viene y me pregunta, bueno, ¿cómo hago para hacer esto? Primero que nada, defendete vos, porque creo que eso fue lo que siempre me enseñaron, defendete vos. O sea, hacete escuchar aunque no te quieran escuchar. Porque bueno, cuando era chica lo hacía obviamente mi mamá, pero siempre después cuando yo pude defenderme era, a ver, siempre obviamente acompañada de todo ese entorno, porque también a veces eso también es lo que afecta mucho, que a veces la persona con discapacidad tampoco se siente acompañada, pero no quizás porque su familia no quiere acompañarlo, sino porque no sabe cómo acompañarlo. Yo tuve la grandeza de tener a mi familia, desde mis padres hasta mis hermanos, y ahora mi esposo, que me acompañan en todo lo que yo quiero hacer. Obviamente siempre uno consulta, pero siempre me acompañaron, me apoyaron y me enseñaron a defenderme. A ver, y a defenderme no con violencia, no con insultos, no, sino con realmente lo que es. O sea, lo que yo siento, lo que yo creo que es justo y a consultar si realmente es como yo lo creo y bueno, y si es así, defenderlo. Entonces, creo que lo que faltaría también es que la gente tomara conciencia y se atreviera a que tomara conciencia que es un sujeto de derecho, ¿sí? O sea, que no somos, a mí por ahí cuando nos dicen las minorías, sí, sí es verdad, somos un grupo que tiene que defender derechos particulares, pero también, a ver, somos parte de la sociedad, tenemos que aprender a convivir y sobre todo tenemos que aprender así, a defender, a sacarnos esto de que no puedo porque tengo tal barrera. Bueno, a ver, la tengo que sacar no solo para mí, sino para los que vienen atrás mío, ¿sí? Porque yo creo que como muchas veces lo digo, mi mamá en su momento, estoy hablando de hace 41 años atrás, empezó con una cosa que era completamente imposible de que un niño con discapacidad asistiera al colegio. Era como que decir, a ver, señora, está pidiéndome un milagro. Y sin embargo mi mamá insistió, empujó, después, bueno, me encontré con profesionales que me acompañaron, pero creo que ahí está también el tema de atrevernos a encontrar. Yo siempre digo, no, ya lo tenemos. Claro. El no ya lo tenemos porque ya lo conocemos. Bueno, hay que atreverse. Y ahora, bueno, me toca a mí esta parte de haber vivido mi experiencia personal, que no dejó de ser preciosa, porque es preciosa más allá que ahora lo contamos como una anécdota, porque de verdad, tengo que ser muy sincera, no es que tampoco lo sufrí, pero me daba mucha risa responder preguntas, o sea, y hasta mi esposo respondía a preguntas como diciendo, señora, si yo le tengo que contestar como le tuviera que contestar,
pasaría por maleducado. Entonces, y esto que ustedes dicen de que le preguntan al que me acompaña, aún me sigue pasando. Y Aún sí, hoy me sigue pasando. Voy con alguien, así sea un hermano más chico, no importa, le preguntan al que viene conmigo, ¿qué necesitan? No, ¿qué necesitas? Y una cosa que a mí también me llama mucho la atención es que muchas veces nosotros no tenemos nombre. Las personas con discapacidad, cuando las otras personas se refieren a nosotros para indicarle a otro, eh, es la chica de la silla de ruedas, la chica del andador, la la chica de chica los con síndrome de pastores. Down, es verdad, es verdad. Exactamente. Entonces nosotros no Sabri, sé, como que pareciera que no somos NN. sí, Por mirá, eso digo que tenemos que tomar conciencia en eso. mirá, te tengo que rápido se fue, la verdad se fue rápido todo el tiempo este, nos quedan 2 minutos y la realidad es que no quiero dejar de agradecerte por esta entrevista, por tu participación, decirte que no dejaste de ser abanderada, porque realmente te, te cargaste la bandera de la lucha, ¿no? De seguir adelante, y esto es una gran, gran cosa realmente. Así que felicitarte por tu pelea, por tu lucha, desearte lo mejor para vos y tu familia, y una vez más agradecerte. No quiero dejar que Eli y José también se animen a despedirte antes que se nos termine el último minuto. Bueno, la verdad, sin palabras, Sabrina. Agradecido, agradecido mil por mil, porque la verdad que poder compartir tu experiencia de vida es algo realmente muy, muy, muy importante, y va a ser realmente muy importante para todas las personas que escuchan este programa, porque es un ejemplo de vida, y nosotros nos vamos a encargar de que se conozca, y bueno, cualquier consulta que podamos hacerte, dejamos abierto todo el camino, el diálogo, para que de pronto, bueno, en cualquier momento nos podemos comunicar con vos, ¿no es cierto? Podemos dar tus contactos. Sí, 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 no hay problema. Listo. Bueno, de mi parte agradecerte, aplaudirte y alentarte para que siga atreviéndote a buscar el sí. Y nada, adelante y mucha merco con esa tesis, y vas a ser una gran trabajadora social porque ya lo sos. Así que adelante y muchas gracias. Gracias, Bueno, Adri. gracias. Yo le quiero agradecer a ustedes, principalmente a José, que hizo todo el caminito, y por supuesto que quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten, para el tema que quieran. No tengo problema. Cuando quieran me pueden volver a consultar, y por supuesto un placer. Gracias, muchas gracias, muchísimas. Nos vemos. Chao. Nos vemos, Abri, un beso.
bien.